Señoras y señores, si les digo que en verano en España hace calor, les estaré contando una verdad de perogrullo porque creo que es algo que todos sabemos y no hace falta explicar. Pero es verdad que este verano sí que fue un poco diferente, porque mientras que otros años teníamos el aire acondicionado encendido la mayor parte de la tarde e incluso muchas de las noches para poder dormir, este año muchas veces escuchaba en mi casa a alguien decir: vamos a apagar el aire acondicionado un par de horas porque estamos en hora punta. Se debe a que este verano, en concreto tengo el dato del mes de junio, se alcanzó un máximo histórico en el precio de la electricidad en su subasta en el mercado mayorista de la electricidad. Alcanzó el precio de 90 euros por megavatio hora. Este precio fue el segundo más alto desde enero de este año, cuando se alcanzó el de 95 euros por megavatio hora. ¿Cómo se explicó en aquel momento, en enero, el precio tan desmesurado de la electricidad? Pues bien, se dijo que bueno, precisamente este pico en el precio de la electricidad coincidió con una ola de frío, la que provocó la tormenta Filomena, y entonces pues hubo una mayor demanda de electricidad para poder encender la calefacción, y además coincidió con que el precio del gas en ese momento era muy elevado, y además al ser el mes de enero pues algunas de las fuentes renovables de energía, como puede ser la energía solar o la energía eólica, pues no habían registrado muy buenas cifras, por lo tanto hubo que recurrir mucho más al gas y a otras fuentes de energía que en ese momento eran muy caras. Y entonces, ¿cómo podemos explicar la subida astronómica, el pico del precio también que se dio en verano? Pues bueno, en ese momento se explicó a partir de que el precio de la energía también en ese momento era muy elevado, y en verano, en lugar de haber carencia de energía solar, porque por supuesto en verano en España hay muchísimas horas de sol, otra verdad de perogrullo, se explicó diciendo que en ese momento el precio de la tonelada de CO2 era particularmente alto. Mientras que en todo el año anterior el precio medio de la tonelada de CO2 había sido de 34 euros, en junio el precio ascendió a entre los 50 y 55 euros por tonelada de CO2, lo cual fue especialmente acusado y, como ya se pueden imaginar, también coincidió con el calor del verano y todo el mundo encendiendo el aire acondicionado al mismo tiempo. Por lo tanto, había una mayor demanda de electricidad también en ese momento del año. Aquí me gustaría compartir unas diapositivas. Voy a ver si pueden ver mi pantalla. Imagino que sí. Si no es así, por favor, me lo pueden indicar. Bueno, esta situación que he dicho de la confluencia de diferentes factores dieron lugar a una elevada oscilación de los precios de la electricidad. Esto es porque diariamente la electricidad, su precio de la electricidad se establece por un método de subasta. Diariamente se compara la oferta que hay de electricidad y el precio de la electricidad con la demanda que hay de la misma, y se establece un precio diariamente. Los consumidores pueden elegir o bien pagar el precio del mercado, el precio que se establece mediante este método de subasta en el mercado mayorista de la electricidad, y este precio está sometido a importantes oscilaciones por diferentes factores que confluyen, como hemos explicado hace un momento. O bien pueden optar por otra modalidad de pago, que es que acuerdan con su compañía eléctrica pagar una cantidad fija, de tal modo que, independientemente de las oscilaciones del precio de la electricidad en el mercado, los consumidores no perciben esos cambios
porque siempre pagan la misma cantidad. Puede parecer a primera vista una forma más ventajosa, sin embargo, cuando uno paga un precio fijo, en realidad está abonando un seguro, una forma de protegerse ante estas oscilaciones, por lo que puede ser que en el momento en el que haya un mayor pico en el precio de la electricidad, ese consumidor que paga un precio fijo esté pagando un poquito menos, pero por lo general está pagando más que aquel que está comprando al precio del mercado, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que es muy evidente para el consumidor medio que el precio de la energía varía muchísimo, incluso diariamente. Entonces, para ayudar a los consumidores, se propusieron unos tramos diarios en los cuales era más barato consumir más electricidad. Esto se ha hecho muy famoso en el último año en España, es motivo de mucha conversación cotidiana. Y bueno, los tramos son como siguen. Ahí aparecen reflejados en pantalla. Tenemos entonces las horas más caras del día, las horas a las que la subasta sale peor para el consumidor, son las llamadas horas punta. Esas son las horas en las que la gente evita poner el aire acondicionado o una lavadora e intenta preferir otros tramos como pueda ser la hora llana, que son las que aparecen en pantalla. Hay un tramo de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Este es un momento del día en el que el precio no es el más elevado, pero tampoco es el más bajo. Hay otro tramo de las 2 a las 6 de la tarde y hay otro de 10 a 12 de la noche. Y luego está la opción que se presentó como algo muy ventajoso de utilizar el tramo de la hora valle, cuando se supone que los precios bajan, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Pero claro, ¿quién va a estar levantado a medianoche para poner una lavadora? En fin. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué cuesta tantísimo la luz? ¿A qué se debe esta subida de precio últimamente, en los últimos meses, más allá de los factores que he explicado, ¿no? Que confluyen? No parece una forma satisfactoria de explicarle al consumidor su factura de la luz. Pues bien, resulta que si desglosamos la factura de la luz típica de un consumidor, nos damos cuenta que solamente el 35% de su consumo, o sea, su factura se compone como aparece en pantalla, ¿no? Y tan solo el 35% de lo que se paga es en sí por la electricidad que se consume. Vemos que el resto de la factura lo componen otro tipo de gastos, el 39% son de lo que se llama costes regulados, que corresponde al precio, por ejemplo, del peaje que se paga por el tránsito de la electricidad por la red eléctrica. Hay estructuras de distribución de la luz y por cada paso, por cada punto de estas estructuras donde se distribuye la electricidad en la red eléctrica, se paga un peaje. Este es, por ejemplo, uno de estos costes regulados. O también dentro de esa categoría entra el precio que se paga a la empresa que subasta la luz, que parece una tontería, pero esta subasta de la luz se desarrolla en una empresa en España y bueno, los beneficios de este sector pues son, vamos, tienen unos ingresos que se cuentan por miles de millones de euros. Y eso también resulta bastante interesante. Y por último, en esta misma categoría de costes también entra lo que hay que pagar para transferir el precio, o sea, la energía del mercado mayorista al mercado minorista, que es cuando finalmente los consumidores de a pie, las personas como usted, como yo, tienen acceso a la electricidad. Por lo tanto, toda una serie de costes adicionales, quizá desmesurados, si vemos el total de la factura, casi el 40% son costes para el lucro de todos los intermediarios, ¿no? En la cadena de la electricidad. Y por último, el último 26% de la factura del consumidor medio la integran impuestos de diversa índole. Por ejemplo, un 21% de ese 26% es el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Entonces,
¿Qué soluciones se proponen para combatir este precio desmesurado y tan oscilante de la electricidad? Pues el Gobierno de España, por ejemplo, ya ha solicitado un informe a la Autoridad Española de la Competencia para ver si ha habido algún tipo de irregularidad o de mala gestión por parte de las empresas de electricidad en España. Además, han hecho una propuesta o se han comprometido con reducir la factura del consumidor en un 30%. Y esto se haría pues reduciendo algunos de estos costes superfluos que se encuentran recogidos dentro de la factura del consumidor, como pudieran ser estos costes regulados o los de los impuestos. Y entre tanto, mientras que esperamos a que el gobierno se ponga las pilas y dé una solución más convincente, ¿qué alternativas le quedan a los consumidores? Pues muchos han optado por el autoconsumo, es decir, por colocar, por ejemplo, un panel solar en el tejado de su vivienda y así poder autoabastecerse. De hecho, esta no es mala opción, puesto que ya en el año 2018, por fin, se eliminó el llamado impuesto al sol, que lo hacía muy prohibitivo para los ciudadanos el tener esta posibilidad del autoconsumo. Y eso se ha eliminado, por lo tanto, podría ser una muy buena opción. Pero claro, no es una opción al alcance de todos, puesto que no todos viven en una casa aislada, muchos viven en ciudades o hay también que pensar que esta tecnología tan avanzada también viene con un coste adicional que no todos los ciudadanos pueden asumir. Entonces, para aquellas personas que tengan dificultad para pagar su factura de la luz, pues tienen la opción de acudir a sus municipios, a sus ayuntamientos y a sus comunidades autónomas y solicitar ayudas o bonos sociales para poder hacer frente a este gasto, porque de hecho hay opciones, ¿no?, para esta población. Pero quiero terminar, no obstante, con un mensaje de esperanza, puesto que en el largo plazo esta no va a ser la situación para siempre, puesto que a medida que entren en juego, entren en el mix energético las energías renovables y sustituyan definitivamente a las energías fósiles, vamos a dejar de pagar los consumidores el precio de la tonelada de CO2, puesto que ya no se tratará de energías contaminantes. Por lo tanto, quería terminar con esta nota positiva, y es que al final la única forma de salir ganando no solamente el bolsillo del consumidor medio, sino también nuestro planeta, es con la descarbonización. Así que esperemos que gracias a estas nuevas tecnologías limpias y a este apagón del carbono, finalmente la luz deje de subir a la velocidad de la luz. Muchas gracias por su atención.